Aquella tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Elena Morales, una mujer que ya había aprendido a vivir con la soledad, escuchó unos pequeños golpes en su puerta. Al abrir no vio a nadie, hasta que sus ojos se encontraron con los de una niña empapada, temblando, sosteniendo una carta arrugada contra su pecho. No dijo una palabra, solo la miró, como si la conociera desde siempre. Nadie podía imaginarlo entonces, pero esa carta traía consigo el secreto más profundo de su familia, y el encuentro entre esas dos almas iba a transformar su destino para siempre. Elena Morales tenía 63 años y hacía tiempo que había dejado de esperar sorpresas. Enfermera jubilada, viuda desde hacía más de una década, vivía en una casa antigua en las afueras de Sevilla, rodeada de un jardín que ya no florecía como antes. Las paredes conservaban el eco de risas que ya no existían, y los pasillos guardaban el silencio de una vida que alguna vez estuvo llena. Aquella tarde de noviembre, el cielo se había cerrado con nubes grises y pesadas. La lluvia caía con fuerza, golpeando las tejas del techo como si quisiera recordarle que todavía estaba viva, que todavía podía sentir. Elena preparaba té en la cocina cuando escuchó los golpes, suaves, tímidos, casi imperceptibles. Dejó la tetera sobre la mesa y caminó hasta la puerta con cierta desconfianza. No esperaba a nadie, nunca esperaba a nadie. Al abrir, una ráfaga de viento frío entró con la lluvia, y allí, bajo el pequeño techo del porche, estaba una niña. Tendría unos 8 años. Su ropa estaba empapada, su cabello oscuro pegado a las mejillas, y sus ojos grandes y oscuros la miraban con una mezcla de miedo y súplica. En sus manos pequeñas sostenía un sobre blanco arrugado, manchado por la humedad. Elena sintió un nudo en el pecho. La niña no dijo nada, simplemente extendió el sobre hacia ella, temblando. Con manos inseguras, Elena tomó la carta. El sobre no tenía remitente, solo una caligrafía antigua, temblorosa, que decía: «Para Elena Morales, confíe en su corazón». Miró a la niña que seguía allí inmóvil, con los labios morados por el frío. Elena no lo pensó 2 veces. La tomó del brazo con delicadeza y la hizo pasar. La llevó hasta el baño, le quitó la ropa mojada y la envolvió en una toalla grande y suave. La niña no habló, ni siquiera intentó hacerlo. Simplemente la miraba con esos ojos profundos, llenos de algo que Elena no podía descifrar todavía. ¿Tristeza? ¿Confianza? ¿Reconocimiento? Mientras preparaba ropa seca, Elena abrió la carta con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja doblada, escrita con la misma letra débil. «Por favor, cuide de ella. No tiene a nadie más. Confíe en su corazón. Usted sabrá por qué». Eso era todo. Ningún nombre, ninguna explicación, ningún número de teléfono. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Quién había dejado a esa niña en su puerta? ¿Por qué ella? ¿Y por qué ese mensaje tan extraño, tan personal? Volvió al baño. La niña ya estaba vestida con una de las camisas viejas de Elena, que le quedaba enorme. Parecía tan pequeña, tan frágil. Elena se arrodilló frente a ella y le habló con suavidad. «¿Cómo te llamas, pequeña?» La niña la miró, pero no respondió. Solo movió los labios sin emitir sonido. Elena frunció el ceño. Intentó de nuevo, esta vez más cerca, casi susurrando. «¿Tienes hambre? ¿Frío?» «Nada». La niña simplemente asintió levemente cuando Elena mencionó el hambre. Fue entonces cuando Elena comprendió. No era que no quisiera hablar, era que no podía escuchar bien, o tal vez nada en absoluto. Le preparó sopa caliente, pan tostado y un vaso de leche. La niña comió despacio, sin apartar los ojos de Elena, como si tuviera miedo de que desapareciera si dejaba de mirarla. Esa noche, Elena le preparó la habitación de invitados. Había estado cerrada durante años. Las sábanas olían a lavanda y a tiempo detenido. La niña se acurrucó bajo las mantas sin resistirse, y Elena se quedó sentada a su lado hasta que sus ojos se cerraron. Antes de salir, algo llamó su atención. Colgando del cuello de la niña, casi escondido bajo la camisa,
Había un pequeño colgante, un medallón ovalado, antiguo, con un grabado apenas visible. Elena sintió que el mundo se detenía. Conocía ese medallón, lo había visto antes. Se acercó con cuidado y lo sostuvo entre sus dedos. El metal estaba gastado, pero la inicial seguía allí, grabada con delicadeza. M. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Ese medallón era el mismo que ella le había dado a su hijo, 43 años atrás. El día en que él desapareció de su vida, Elena salió de la habitación con el corazón destrozado y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la pared del pasillo, temblando. Las preguntas comenzaron a amontonarse en su mente como olas furiosas. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde había sacado ese medallón? ¿Y por qué había llegado hasta su puerta, después de tantos años? Caminó hasta la sala, donde todavía ardía el fuego en la chimenea. Sobre la repisa, en un marco de madera gastado, estaba la fotografía, la única que había conservado de él, su hijo, joven, sonriente, con los ojos llenos de vida. Tenía 20 años en esa imagen, 20 años cuando se fue. 20 años cuando decidió que el mundo era más grande que aquella casa, que aquella madre que lo amaba demasiado. Elena había intentado buscarlo, durante años, pero él nunca quiso ser encontrado. Y ahora una niña había tocado a su puerta. Una niña que llevaba el medallón de su hijo. Elena se sentó frente al fuego, sosteniendo la carta arrugada entre sus manos, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Porque en lo más profundo de su corazón, algo le decía que esa niña no había llegado por casualidad, y que tal vez, solo tal vez, su hijo había encontrado la manera de volver a casa. Si esta historia te está tocando el corazón, querida alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana compartimos historias que nos recuerdan que el destino siempre encuentra el camino de regreso. Y ahora, acompáñanos a descubrir qué secreto guardaba aquella carta, y por qué esa niña miraba a Elena como si siempre la hubiera conocido. Hay silencios que pesan, y hay silencios que abrazan. Durante los primeros días, Elena Morales aprendió que el silencio de aquella niña no era vacío. Era un lenguaje diferente, uno que no necesitaba palabras para decir, estoy aquí, y tú también. A la mañana siguiente, Elena despertó temprano. La casa seguía en penumbras cuando bajó a la cocina y preparó el desayuno. Tostadas con mermelada, chocolate caliente y unas galletas que había horneado hacía días. No sabía si a la niña le gustaría, pero quería intentarlo. Subió hasta la habitación de invitados y tocó suavemente la puerta antes de entrar. La niña ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. La luz gris de la mañana iluminaba su rostro delgado y sus ojos oscuros parecían perdidos en algún recuerdo lejano. Cuando vio a Elena, su expresión se suavizó. No sonrió, pero algo en su mirada cambió, como si reconociera en ella un refugio. Elena le hizo un gesto para que bajara. La niña obedeció sin dudar, descalza, todavía envuelta en la camisa enorme que le había prestado. Desayunaron juntas en silencio. Elena intentó hablarle varias veces, pero cada vez que lo hacía, la niña simplemente la miraba con atención, como si leyera sus labios, pero sin responder. Entonces Elena comprendió que debía cambiar de estrategia. Tomó una servilleta y un lápiz. Escribió: ¿Cómo te llamas? La niña tomó el lápiz con cuidado, como si fuera algo sagrado, y escribió con letra temblorosa: Lucía. Elena sintió un alivio inmenso. Por fin tenía un nombre. Por fin podía llamarla de alguna manera. Escribió de nuevo: ¿Puedes oír un poco? Lucía asintió levemente y señaló su oído derecho. Luego negó con la cabeza y señaló el izquierdo. Elena entendió. Escuchaba parcialmente. Lo suficiente para captar sonidos fuertes, pero no para mantener una conversación. Durante los días siguientes, Elena hizo todo lo posible por comunicarse. Buscó en Internet videos sobre lengua de señas básica. Aprendió a decir: «Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre?», con las manos. Y Lucía, con una paciencia infinita,
le enseñaba cuando se equivocaba. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. Lucía ayudaba a poner la mesa, a regar las plantas del jardín, a doblar la ropa. No lo hacía porque se lo pidieran, lo hacía porque parecía necesitar sentirse útil, sentirse parte de algo. Una tarde, mientras preparaban té juntas, Elena notó algo. Lucía tarareaba, no con palabras, pero sí con un sonido suave, casi musical, una melodía que Elena no reconocía, pero que le sonaba extrañamente familiar. Se quedó quieta, escuchando, y entonces lo recordó. Era la misma canción que su hijo solía tararear cuando era pequeño. Una canción de cuna que Elena le cantaba antes de dormir. Una canción que jamás le había enseñado a nadie más. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podía Lucía conocer esa canción? Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Elena volvió a revisar la carta. La leyó una y otra vez, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. Pero no había nada más, solo esas palabras. Confíe en su corazón. Usted sabrá por qué. Elena no sabía si confiar en su corazón la ayudaría, pero sabía que no podía ignorar las señales. Los días pasaron. Elena no llamó a la policía, no avisó a los servicios sociales. Algo en su interior le decía que todavía no era el momento, que debía esperar, que debía entender. Lucía comenzó a explorar la casa, con curiosidad pero también con respeto. Tocaba los objetos como si fueran tesoros. Se detenía frente a las fotografías en las paredes y las observaba durante largos minutos. Una tarde, mientras Elena cocinaba, escuchó un ruido en la sala. Salió corriendo y encontró a Lucía de pie frente a la repisa, mirando fijamente la fotografía de su hijo. La niña tenía los ojos llenos de lágrimas. Elena se acercó despacio, se arrodilló a su lado y le preguntó con señas: ¿Lo conoces? Lucía no respondió. Pero lentamente, con manos temblorosas, sacó el medallón que llevaba colgado al cuello y lo sostuvo frente a la fotografía. La inicial M brilló bajo la luz de la tarde. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, olvidando por un momento que Lucía no podía escucharla bien. Pero la niña entendió. Señaló el medallón, luego señaló la fotografía, y después se señaló a sí misma. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Él te lo dio?, susurró. Lucía asintió, y entonces, con la servilleta y el lápiz que siempre llevaban cerca, escribió algo que le rompió el corazón a Elena. Mi papá se fue al cielo. Elena no pudo contenerse. Abrazó a Lucía con fuerza, y la niña, por primera vez desde que había llegado, se dejó abrazar. Se aferró a Elena como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Y en ese abrazo, Elena supo la verdad. Lucía no era una niña cualquiera. Lucía era su nieta. La hija de su hijo. El hijo que se había ido. El hijo que nunca volvió. El hijo que, al parecer, había tenido una vida que Elena jamás conoció. Una vida con una hija. Una vida que había terminado, dejándola sola. Elena lloró. Lloró por su hijo. Lloró por los años perdidos. Lloró por esa niña que había crecido sin ella. Y lloró porque, de alguna manera incomprensible, el destino la había traído de vuelta. Esa noche, después de acostar a Lucía, Elena se sentó frente al fuego con una caja vieja que guardaba en el armario. Dentro había cartas, fotografías, recuerdos de su hijo, y en el fondo, envuelto en papel de seda, estaba el otro medallón, el par del que Lucía llevaba al cuello. Elena lo sostuvo entre sus dedos y cerró los ojos. Su hijo había guardado el suyo. Lo había llevado consigo todos esos años y se lo había dado a su hija antes de morir. Ahora ambos medallones estaban de vuelta en aquella casa, y con ellos una niña que necesitaba un hogar, una niña que, sin saberlo, había devuelto la esperanza a una mujer que creía haberla perdido para siempre. Elena miró hacia la ventana, donde la luna brillaba entre las nubes, y susurró: «Gracias, hijo mío. Gracias por traerla de vuelta.
pero todavía quedaba una pregunta. ¿Quién había escrito esa carta? ¿Quién sabía que Elena era la abuela de Lucía? ¿Y por qué había esperado tanto tiempo para traerla hasta allí? Las respuestas estaban a punto de llegar, de la forma más inesperada. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de golpe. Llegan como susurros, como señales dispersas que debemos unir con paciencia, hasta que finalmente el rompecabezas comienza a tomar forma. Y Elena Morales estaba a punto de descubrir que cada pequeño detalle había sido colocado allí por una razón. Pasaron 2 semanas desde que Lucía llegó, y aunque Elena sentía en lo más profundo de su corazón que esa niña era su nieta, necesitaba confirmarlo. Necesitaba entender cómo era posible. Necesitaba saber qué había pasado con su hijo durante todos esos años en los que vivió lejos, construyendo una vida que ella nunca conoció. Decidió comenzar por lo más evidente: la carta. Una mañana, mientras Lucía dibujaba en la mesa de la cocina, Elena tomó el sobre y lo examinó con cuidado. No había remitente, pero al observarlo bajo la luz, notó algo que no había visto antes. En la esquina superior derecha, casi invisible, había un pequeño sello. No un sello postal, sino un sello de lacre antiguo, apenas marcado. Una inicial desgastada. M. Elena sintió un escalofrío. Ese sello, esa inicial, lo había visto antes. Fue hasta su habitación y abrió el cajón donde guardaba las cartas viejas de su hijo. Las pocas que él le había enviado durante los primeros años después de irse. Y allí estaba. En una de las cartas, fechada 40 años atrás, estaba el mismo sello, la misma inicial. Su hijo había usado ese sello, y ahora, décadas después, alguien lo había usado para enviarle a Lucía. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo había conseguido? Elena decidió que era hora de buscar respuestas fuera de aquella casa. Necesitaba saber más sobre la vida de su hijo, sobre su muerte, sobre la madre de Lucía. Al día siguiente, dejó a Lucía al cuidado de su vecina más cercana, una mujer mayor llamada Catalina, que había aceptado sin hacer preguntas. Elena tomó el autobús hasta el pueblo más cercano y se dirigió a la parroquia local. El padre Anselmo, un hombre de 70 años con ojos cansados pero amables, la recibió en su despacho. «Buenos días, señora Morales. Hacía tiempo que no la veía por aquí». Elena se sentó frente a él nerviosa. «Padre, necesito su ayuda. Hace 2 semanas una niña llegó a mi puerta. No sé quién la envió, pero creo que es mi nieta». El padre Anselmo frunció el ceño. «¿Su nieta? Pero usted nunca me había hablado de...» «Mi hijo desapareció hace muchos años, padre. Se fue cuando tenía 20. Nunca supe dónde vivió. Nunca supe si tuvo familia. Pero esta niña lleva el medallón que yo le di, y alguien me envió una carta pidiéndome que cuidara de ella». Elena le mostró el sobre con el sello. El padre Anselmo lo observó con atención. «Este sello, lo conozco. Es muy antiguo. Se usaba en ciertas familias de esta región hace décadas. ¿Sabe algo sobre mi hijo, padre? ¿Alguna vez escuchó su nombre?» «Mateo. Mateo Morales». El rostro del padre se ensombreció. «Mateo Morales. Sí, ese nombre me suena. Hace unos años, tal vez 3 o 4, hubo un accidente en la carretera que va hacia Ronda. Un hombre murió. Era joven, vivía solo con su hija pequeña. Recuerdo que nadie reclamó su cuerpo durante días. Al final, una vecina se hizo cargo del entierro». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Una vecina?» «Sí, una mujer mayor. No recuerdo su nombre. Pero vivía en una casa cerca del cementerio. Ella fue quien cuidó de la niña durante un tiempo, pero después no supe más». Elena salió de la parroquia con el corazón acelerado. Ahora tenía un lugar. Ronda. Debía ir allí. Esa misma tarde tomó otro autobús. El viaje duró casi 2 horas. Cuando llegó, preguntó en el pequeño cementerio del pueblo por el entierro de un hombre llamado Mateo Morales. El encargado revisó los registros. «Sí, aquí está.
Falleció hace 3 años. Tumba número 42. Elena caminó entre las lápidas con las piernas temblorosas, y allí, bajo un árbol solitario, encontró la tumba de su hijo. La lápida era sencilla, solo su nombre y las fechas, pero alguien había dejado flores frescas, flores blancas. Elena cayó de rodillas y lloró como no lo había hecho en años. Lloró por el hijo que perdió, lloró por los años que no compartieron, lloró por la vida que él construyó lejos de ella, y lloró porque ahora, demasiado tarde, estaba frente a su tumba. Cuando logró calmarse, notó algo. Al pie de la lápida, medio enterrado en la tierra, había un pequeño papel doblado. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Era una nota escrita a mano. Decía: «Para Elena Morales. Si está leyendo esto, es porque la niña llegó a usted. Cuídela como yo no pude. Ella es todo lo que queda de él y merece conocer a su abuela». No había firma, pero al final, con letra temblorosa, había un nombre: Sofía Mendoza Morales. Elena sintió que el aire se le escapaba. Sofía. Ese era el nombre real de Lucía, Sofía Mendoza Morales. El apellido Morales confirmaba lo que Elena ya sabía en su corazón. Esa niña era su nieta. ¿Pero quién era Mendoza? ¿La madre? ¿Y quién había escrito esa nota? Elena volvió al pueblo y preguntó por la vecina que había cuidado de la niña. Después de varias preguntas, alguien le dio una dirección. Era una casa pequeña, al borde del pueblo. Elena tocó la puerta con el corazón en la garganta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Una mujer mayor que pasaba por la calle se detuvo. «Si busca a doña Carmen, ya no está. Murió hace 2 meses. Era muy mayor, muy enferma». Elena sintió que todo se desmoronaba. ¿Ella cuidaba de una niña? Sí, una niña pequeña. La hija de Mateo, el que murió en el accidente. Doña Carmen la cuidó durante un tiempo, pero cuando ya no pudo más, la llevó a algún lugar. No sé dónde. Elena comprendió. Doña Carmen había sido quien escribió la carta, quien llevó a Sofía hasta su puerta, quien sabía que Elena era la abuela. Tal vez Mateo le había hablado de ella. Tal vez antes de morir le había pedido que, si algo le pasaba, llevara a su hija con su madre. Y doña Carmen lo había hecho. A pesar de estar enferma, a pesar de estar muriendo, había cumplido la promesa. Ahora Elena tenía todas las respuestas. Sofía era su nieta. Su hijo había muerto. Y el destino, a través de una mujer moribunda, había traído a esa niña de vuelta a casa. Elena regresó a Sevilla esa noche, con el corazón destrozado, pero lleno de una extraña paz. Cuando llegó a casa, Sofía la esperaba en la puerta. Al verla, la niña corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, y Elena, por primera vez en años, se sintió completa, porque ahora sabía que su hijo no la había olvidado, que le había dado a su hija el medallón que ella le regaló, y que de alguna manera él había encontrado la forma de traerla de vuelta. Pero todavía quedaba algo por descubrir, algo que cambiaría todo. Algo escondido en el sobre que Elena no había visto todavía y que estaba a punto de revelarse. Hay verdades que duelen y hay verdades que sanan. Elena Morales estaba a punto de descubrir que a veces ambas cosas pueden habitar el mismo corazón, porque lo que aún no sabía era que su hijo había dejado algo más que un medallón. Había dejado palabras, palabras que nunca fueron entregadas, hasta ahora. Después de regresar de ronda, Elena no pudo dormir. Su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había descubierto. Su hijo había muerto, había tenido una hija, había vivido solo, lejos, sin decirle nunca dónde estaba, y sin embargo, había guardado el medallón. Lo había llevado consigo, y se lo había dado a Sofía. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. A la mañana siguiente, mientras Sofía dormía, Elena tomó el sobre de la carta y lo examinó una vez más. Lo había leído tantas veces que conocía cada palabra de memoria. Pero algo le decía que todavía había más, algo que no había visto. Pasó los dedos por el interior del sobre. Estaba vacío, o eso
Había creído, pero entonces sintió algo, una pequeña rugosidad en el fondo, como si hubiera algo pegado. Con cuidado, acercó el sobre a la luz, y allí, casi invisible, vio el borde de otro papel. Estaba pegado al fondo del sobre, escondido. Con manos temblorosas, lo despegó lentamente. Era otra carta, doblada en un cuadrado diminuto. La caligrafía era diferente. Más firme, más joven, Elena la desdobló y comenzó a leer. «Mamá, no sé si algún día leerás esto. No sé si tendré el valor de enviártelo, pero necesito escribirlo, aunque sea solo para mí. Me fui hace tanto tiempo, y sé que te hice daño. Sé que te dejé sola. Pero en ese momento sentía que el mundo era más grande que aquella casa, que necesitaba encontrar mi propio camino. Durante años viví sin mirar atrás. Construí una vida. Conocí a alguien. Tuve una hija, Sofía. La llamé Sofía porque significa sabiduría, y ella es lo más sabio que me ha pasado en la vida, pero su madre se fue cuando Sofía tenía 2 años. No pudo con la responsabilidad, y yo tampoco supe cómo hacerlo solo. Todos estos años he cargado con el medallón que me diste, el que tiene tu inicial. Lo he llevado siempre conmigo, y cada vez que lo miro, pienso en ti, en tu voz, en tus manos, en todo lo que dejé atrás. Ahora estoy enfermo, mamá. No sé cuánto tiempo me queda. Y lo único que me duele es pensar que Sofía quedará sola, que no tendrá a nadie. Por eso le di tu medallón. Le dije que pertenecía a alguien muy importante, alguien que la amaría si algún día la encontraba. Le hablé de ti, mamá. Le dije que tenías ojos verdes como el mar, que tu casa olía a lavanda, que cantabas una canción antes de dormir. No sé si algún día ella llegará hasta ti, pero si lo hace, cuídala. Por favor, cuídala como yo no supe hacerlo. Perdóname por todo. Tu hijo, Mateo». Elena no pudo terminar de leer. Las lágrimas le nublaban la vista. Las manos le temblaban tanto que la carta casi se le cayó. Su hijo había escrito eso. Había pensado en ella. Había hablado de ella con Sofía. Nunca la había olvidado. Y ahora, 3 años después de su muerte, sus palabras finalmente habían llegado. Elena lloró. Lloró con el corazón roto y al mismo tiempo sanado. Porque ahora entendía todo. Su hijo no la había abandonado. Simplemente se había perdido. Y en su forma imperfecta, había intentado volver. No en persona, pero sí a través de su hija. Cuando logró calmarse, Elena subió a la habitación de Sofía. La niña dormía tranquila, abrazada a una pequeña almohada. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y sus labios dibujaban algo parecido a una sonrisa. Elena se sentó en el borde de la cama y la observó. Ahora que sabía la verdad, podía ver a Mateo en ella, en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz, en la serenidad de su expresión. Sofía abrió los ojos lentamente. Al ver a Elena, sonrió. Elena le hizo una seña con las manos. «Buenos días». Sofía respondió con la misma seña. Elena respiró profundo y le mostró la carta de Mateo. Señaló la palabra «mamá» y luego se señaló a sí misma. Sofía frunció el ceño, confundida. Elena lo intentó de nuevo. Señaló la palabra «papá». Luego señaló a Sofía y después señaló la fotografía de Mateo que estaba en la sala. Sofía asintió. Sí, ese era su papá. Entonces Elena señaló la palabra «mamá» de nuevo y lentamente, con lágrimas en los ojos, se señaló a sí misma. Sofía la miró durante un largo momento y entonces algo cambió en su expresión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llevó las manos al pecho como si acabara de entender algo enorme y con voz temblorosa, apenas audible, susurró: «¿Abuela?». Elena rompió en llanto. Era la primera vez que Sofía decía una palabra en voz alta, y esa palabra era «abuela». La abrazó con fuerza. Y Sofía se aferró a ella como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Esa tarde, Elena tomó una decisión.
No podía quedarse con Sofía sin hacerlo oficial, sin darle un hogar real. Así que llamó a una trabajadora social y explicó la situación. Le mostró la carta de Mateo, le mostró el medallón, le explicó que era la abuela de Sofía y que quería la custodia legal. El proceso no fue rápido, hubo entrevistas, papeles, verificaciones, pero Elena no se rindió. Y 3 meses después, finalmente llegó la notificación oficial. Sofía Mendoza Morales quedaba oficialmente bajo la tutela de Elena Morales. El día en que firmaron los papeles, Elena llevó a Sofía al jardín. Habían pasado semanas trabajando juntas allí, plantando flores nuevas, podando los rosales, regando las hierbas. Y ahora, por primera vez en años, el jardín estaba vivo, lleno de colores, lleno de vida. Sofía corrió entre las flores, riendo. Y Elena la observó desde el porche, con el corazón lleno. Su hijo no había vuelto, pero le había enviado lo más valioso que tenía, y Elena iba a honrarlo cuidando de Sofía como él le había pedido, porque a veces el amor no regresa de la forma que esperamos, pero siempre regresa. Hay lazos que se tejen con el tiempo, y hay lazos que nacen en un instante. Elena y Sofía descubrieron que el suyo era de ambos tipos. Porque aunque acababan de encontrarse, sentían como si siempre hubieran estado destinadas a estar juntas. Los meses que siguieron fueron como un renacer, para ambas. Elena, que había vivido en soledad durante tantos años, volvió a sentir que su casa tenía alma. Las mañanas ya no eran silenciosas. Sofía se despertaba temprano y corría a la cocina para ayudar a preparar el desayuno. Había aprendido a hacer pan. Y aunque al principio las primeras hogazas salían duras como piedras, con el tiempo se volvió experta. Elena, por su parte, se dedicó en cuerpo y alma a aprender lengua de señas. Ya no se conformaba con lo básico. Quería poder hablarle a Sofía de todo, del cielo, de las estrellas, de los recuerdos de su padre, y Sofía poco a poco comenzó a hablar también, no con fluidez, pero sí con esfuerzo, con valentía, porque quería que su abuela la escuchara. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, Elena le preguntó, ¿te acuerdas de tu papá? Sofía asintió. Sus ojos se llenaron de tristeza, pero también de amor. Con señas, le explicó. Él me cantaba, me abrazaba, me decía que yo era su luz. Elena sintió que el corazón se le comprimía. ¿Te habló de mí? Sofía volvió a asentir. Dijo que tenías ojos verdes, que olías a flores, que me amarías. Elena no pudo contener las lágrimas. Su hijo la había recordado, a su manera, y le había dado a Sofía la esperanza de encontrarla algún día. Y tenía razón, dijo Elena con voz quebrada. Te amo como si te hubiera conocido desde el primer día. Sofía sonrió, y en ese momento pronunció otra palabra que Elena jamás olvidaría. Yo también. Una mañana de primavera, Elena decidió que era hora de abrir la caja que guardaba en el armario, la misma que había revisado el día en que Sofía llegó, pero esta vez no estaba sola. Llamó a Sofía y le hizo una seña para que se sentara a su lado. «Hay algo que quiero mostrarte», le dijo. Abrió la caja lentamente. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y algunos objetos que Mateo había dejado atrás cuando se fue. Sofía observó cada cosa con curiosidad. Tocó las fotografías con cuidado, como si fueran tesoros frágiles, y entonces Elena sacó algo envuelto en papel de seda. Era una pequeña caja de madera tallada. Elena la abrió. Dentro había 2 cosas. La primera era una fotografía. En ella Mateo sostenía a un bebé en brazos. El bebé tenía los ojos cerrados y una pequeña sonrisa. Al dorso de la fotografía, con letra clara, decía: Sofía, mi luz, mi razón, 3 meses. Elena sintió que el mundo se detenía. Su hijo había guardado esa fotografía para ella, aunque nunca se la hubiera enviado. La segunda cosa era una carta, doblada con cuidado. Elena la abrió y comenzó a leer en voz alta, traduciendo con señas para que Sofía entendiera. «Mamá,
Si algún día lees esto es porque Sofía llegó hasta ti. No sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que el destino encontrará la forma. Quiero que sepas que nunca te olvidé, que cada día de mi vida pensé en ti, pero no tuve el valor de volver. Tenía miedo de que me rechazaras, de que no me perdonaras. Ahora que soy padre, entiendo lo que sentiste cuando me fui. Entiendo el dolor y me arrepiento. Pero también entiendo que a veces los caminos deben separarse para poder volver a encontrarse. Sofía es lo mejor que me pasó, y quiero que tú seas parte de su vida, aunque yo ya no esté. Por favor, cuídala, enséñale todo lo que me enseñaste a mí, y dile que su padre la amó más que a nada en el mundo. Para mi madre, cuando todo esté en su lugar, tu hijo, Mateo. Cuando Elena terminó de leer, tanto ella como Sofía estaban llorando. Elena abrazó a su nieta con fuerza, y Sofía se aferró a ella como si nunca quisiera soltarla. Tu papá era un buen hombre, susurró Elena, y te amaba. Mucho. Sofía asintió, y con voz temblorosa dijo, lo sé. Esa noche, Elena y Sofía colocaron la fotografía de Mateo con el bebé en un marco nuevo, la pusieron en la repisa, junto a la fotografía de Mateo joven, y por primera vez, Elena sintió que su familia estaba completa, no de la forma que había imaginado, pero completa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sofía comenzó a ir a la escuela. Al principio, Elena temía que fuera difícil, que los otros niños no la entendieran. Pero Sofía era fuerte, y poco a poco fue haciendo amigos. Amigos que aprendieron a hablar con señas solo para hablar con ella. Elena, por su parte, volvió a trabajar como voluntaria en el hospital, no como enfermera, pero sí ayudando a las familias que necesitaban apoyo. Y cada tarde, al regresar a casa, encontraba a Sofía esperándola en la puerta, con una sonrisa, con un abrazo, con ese amor incondicional que solo los niños saben dar. Una noche, mientras cenaban, Sofía le hizo una pregunta con señas. ¿Crees que mi papá nos está viendo? Elena sonrió. Estoy segura de que sí. ¿Crees que está orgulloso? Elena tomó la mano de Sofía entre las suyas. Sé que lo está, porque le diste una segunda oportunidad a esta casa. Le devolviste la vida a mi corazón. Y eso, pequeña mía, es lo más grande que alguien puede hacer. Sofía sonrió, y con voz suave, apenas audible, dijo, «Gracias, abuela». Elena la abrazó, y en ese abrazo sintió la presencia de su hijo, como si estuviera allí, como si les dijera que todo estaba bien, que todo había sido exactamente como debía ser, porque a veces el amor no se va, solo cambia de forma, y regresa cuando más lo necesitamos. Dicen que hay lugares donde los vivos y los que ya partieron se encuentran, no en sueños, no en visiones, sino en gestos, en promesas cumplidas, en pequeños milagros que nos recuerdan que el amor nunca muere, solo espera. Y cuando llega el momento, florece de nuevo. Habían pasado 6 meses desde que Sofía llegó a la casa de Elena, y en ese tiempo ambas habían aprendido que la familia no siempre nace de la sangre. A veces nace de la elección, del cuidado, del amor que se da sin condiciones. Pero había algo que Elena sabía que debía hacer, algo que había estado posponiendo, algo que su corazón necesitaba para cerrar el círculo. Una mañana de domingo, mientras el sol comenzaba a iluminar el jardín, Elena despertó a Sofía con suavidad. «Hoy vamos a un lugar especial», le dijo con señas. Sofía frunció el ceño, curiosa. «¿Dónde?» Elena sonrió con ternura. «A ver a tu papá». Prepararon un pequeño ramo de flores blancas del jardín, rosas, margaritas y jazmines, las favoritas de Mateo cuando era niño. También llevaron la carta original, la que Sofía había traído aquella tarde lluviosa, la que había cambiado todo. El viaje hasta Ronda fue tranquilo. Sofía miraba por la ventana observando el paisaje. De vez en cuando señalaba algo y Elena le explicaba qué era. Montañas, olivos, pueblos pequeños que parecían detenidos en el tiempo. Cuando llegaron al cementerio,
Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era la segunda vez que visitaba la tumba de su hijo, pero esta vez no estaba sola. Caminaron juntas entre las lápidas. Elena sostenía la mano de Sofía con firmeza. Y Sofía caminaba con pasos lentos, como si supiera que ese momento era sagrado. Cuando llegaron frente a la tumba, Elena se arrodilló. Sofía hizo lo mismo. La lápida seguía igual, simple, silenciosa. Pero ahora había algo diferente. Alguien había dejado flores frescas, flores amarillas. Elena frunció el ceño. No sabía quién podría haber venido, pero algo en su interior le decía que no importaba, que lo importante era que Mateo no estaba olvidado. Sofía extendió la mano y tocó la lápida con cuidado. Pasó los dedos por las letras de su nombre, Mateo Morales, y luego, con voz temblorosa, dijo: «Hola, papá». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Sofía continuó, ahora con señas y palabras: «Estoy bien, estoy con la abuela, me cuida mucho y me quiere». Elena le puso una mano en el hombro, animándola a seguir. «Te extraño, papá, pero ya no tengo miedo, porque sé que tú me llevaste hasta ella. Sé que fue tu último regalo». Elena no pudo contenerse más. Abrazó a Sofía con fuerza y ambas lloraron juntas frente a la tumba. Después de un rato, Elena sacó la carta original del bolso, la que había llegado aquella tarde lluviosa, la que había cambiado todo. La desdobló con cuidado y la leyó en voz alta traduciendo con señas. «Por favor, cuide de ella. No tiene a nadie más. Confíe en su corazón. Usted sabrá por qué». Elena dejó la carta sobre la tumba, junto a las flores blancas. «Cumplí tu promesa, hijo», susurró. «Cuidé de ella, y seguiré haciéndolo, siempre». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol que daba sombra a la tumba, y por un instante Elena sintió algo, una presencia, una paz, como si Mateo le dijera: «Gracias, mamá, gracias por traerla de vuelta». Cuando regresaron a casa, el sol ya estaba alto. El jardín brillaba bajo la luz dorada de la tarde. Las flores que habían plantado juntas estaban en plena floración, rojas, blancas, amarillas. Un arco iris de colores que llenaba el aire con su perfume. Sofía corrió hacia el jardín y se sentó bajo el árbol donde solía leer. Elena la observó desde el porche, con el corazón lleno. En ese momento se dio cuenta de algo. Durante años había vivido en una casa vacía, en un jardín marchito, en un corazón dormido, pero ahora todo había cambiado. La casa estaba llena de risas, el jardín estaba vivo, y su corazón había vuelto a latir. Elena cerró los ojos y respiró profundo. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «Gracias, hijo mío, gracias por traerla de vuelta». Esa noche, después de cenar, Elena y Sofía se sentaron frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente, llenando la sala de calidez. Sofía tomó el medallón que siempre llevaba al cuello y lo observó con cariño. Luego, con una sonrisa, se lo quitó y se lo entregó a Elena. Elena frunció el ceño, confundida. Sofía hizo una seña. «Para ti, porque ahora estamos juntas». Elena sintió que las lágrimas volvían a caer. Tomó el medallón y lo sostuvo entre sus dedos. La inicial M brillaba bajo la luz del fuego. «No, pequeña», dijo Elena con voz temblorosa. «Este medallón es tuyo. Tu papá te lo dio. Y debes guardarlo siempre». Pero Sofía negó con la cabeza. «No, ahora es de las dos». Y con cuidado tomó el otro medallón, el que Elena había guardado durante tantos años, el par del que Sofía llevaba, lo colocó alrededor del cuello de Elena. Y luego se puso el suyo de nuevo. Ambas se miraron, cada una con su medallón, unidos por la misma inicial, por el mismo amor. Elena abrazó a Sofía, y en ese abrazo sintió que todo había llegado a su lugar, porque a veces el destino tarda en llegar, pero cuando lo hace perfecto. Los años pasaron. Sofía creció.
Se convirtió en una joven fuerte, inteligente, llena de vida. Aprendió a hablar con fluidez, a leer, a soñar, y Elena estuvo allí, en cada paso, en cada logro, en cada momento. Juntas visitaban la tumba de Mateo cada año, llevaban flores, contaban historias y le agradecían por haberlas unido, porque al final esa fue su última promesa, y la cumplió. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con secretos revelados, destinos entrelazados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que el amor nunca se va, solo cambia de forma, y regresa cuando más lo necesitamos. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de inmediato. Llegan en manos pequeñas, en cartas arrugadas, en medallones antiguos que guardan el peso de una vida entera. Elena no recuperó a su hijo, pero recibió algo más grande. Recibió la oportunidad de amar de nuevo, de ser madre de nuevo, de redimirse a través del cuidado de una niña que llegó trayendo consigo el pasado y el futuro al mismo tiempo. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Elena descubrió que Sofía era su nieta? ¿O tal vez cuando leyó la carta de Mateo? ¿O cuando Sofía pronunció por primera vez la palabra abuela? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el reencuentro silencioso de una abuela que creía haber perdido todo y descubrió que el destino le estaba guardando el regalo más hermoso, el poder de una carta que cruzó el tiempo para unir dos corazones rotos, y esa clase de amor familiar que trasciende la muerte, el tiempo y la distancia. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.